La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy tenemos un tema súper importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título Sombra de lo Porvenir. Pero antes de entrar en ese tema, mis queridos hermanos, como de costumbre, vamos a pasar al trono de la gracia para poder comenzar este importante tema con la autoridad del cielo. Así que, mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Padre Santo y Padre Bueno, alabamos y exaltamos tu santo y precioso nombre, porque para siempre es tu misericordia. Venimos delante de ti en esta preciosa mañana con una urgente petición, pues tú sabes lo que están haciendo en estos mismos instantes que estamos aún orando. Quieren atarle cargas que tú no has impuesto a tu pueblo que busca tu dirección en estos tiempos finales. Manifiéstate, Padre Santo, abiertamente y dale discernimiento a tu pueblo para que no se vaya a descarriar. Gracias por la temática de hoy y bendice a todos los que vayan a sintonizar esta programación. Que sea de bendición en sus vidas y que muchos la puedan digerir para su provecho espiritual. Padre Santo, perdona mis faltas y úsame en esta mañana con poder. En el nombre sacrosanto de tu Hijo amado, lo pedimos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción los podemos encontrar en Colosenses, el capítulo 2, los versículos 13 al 17, donde allí dice la santa palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14. Cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta o de luna nueva, o de sábados. Versículo 17. Que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que se gozan en la realidad que las sombras, tipos y figuras señalaban desde que el hombre cayó hasta que el Maestro Divino vino y cumplió todo lo que de él prefiguraban, para que tuviéramos esperanza, vida y fe en la provisión hecha por su amado Padre. Mis queridos hermanos, en el programa de hoy vamos a mirar de cerca las palabras que el apóstol Pablo utilizó para expresar lo que escribió en su carta a los Colosenses, en el capítulo 2. Y no todo el capítulo, sino lo que expuso en lo que hoy fueron nuestros versículos de introducción.
Estos versículos, que son claros, han sido obscurecidos por muchísimas personas que tienen el propósito de judaizar a los cristianos. Muchos libros se han escrito sobre estos versículos por judíos, por los judíos mesiánicos y por personas que quieren que los cristianos terminen guardando las fiestas. Muchos lo han convertido en un punto de salvación. O sea, eso quiere decir que para ellos, si no guardamos las fiestas judías, nos perderemos. Ese es el miedo que le meten al hermano común para manipularlo a que haga su voluntad. Y mis queridos hermanos, no pequé por haberlas llamado fiestas judías, pues el discípulo amado así se refiere a ellas en Juan capítulo 5 versículo 1, en Juan capítulo 6 versículo 4 y en Juan capítulo 7 versículo 2. ¿Y saben algo? Juan tampoco pecó. Juan pudo referirse a ellas como fiestas solemnes o las fiestas de Jehová o de alguna otra manera, pero él sabía de lo que venía hablando. No lo dijo casi bien ni lo dijo casi mal, sino que lo dijo perfectamente, porque él sabía cuándo fueron instituidas estas fiestas y cuándo llegaron a su fin, en el sentido de sombras o figuras. Sé que alguien más o menos en estos instantes va a brincar y decir, pero unos días después de la crucifixión, los discípulos guardaron el Pentecostés. A lo que les voy a tener que decir que, mis queridos hermanos, eso es totalmente falso. Los discípulos no estaban reunidos para celebrar el Pentecostés. Estaban reunidos esperando la promesa del Padre. El Pentecostés que había estado guardando el pueblo hebreo conmemoraba la dación de la ley en el monte Sinaí. Pero proféticamente hablando, señalaba el día cuando los discípulos de Cristo iban a recibir al Consolador. En el Pentecostés, los discípulos fueron capacitados precisamente para guardar la ley dada en tablas de piedra. Ahora serían escritas en las tablas de su corazón. Desde la cruz en adelante, las fiestas, además de presentar el plan de salvación en la vida del creyente, señalaban en profecía la obra de nuestro gran sumo sacerdote en el santuario celestial y la culminación de la obra de expiación comenzada en la cruz. Para los judíos fueron una cosa prefigurada en símbolos, pero para los cristianos, o sea, nosotros los creyentes en Cristo, representaban una realidad en sus vidas, no una sombra. Juan conocía esta diferencia, sabía que las fiestas comenzaron en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia y en el Sinaí, y que finalizaron en la cruz del Calvario, con la muerte de nuestro amado Mesías. Al decir fiestas judías, Juan demuestra que entendió muy bien la lección, y es en este sentido que Pablo presenta lo que viene hablando en los versículos de introducción. Pero muchos no quieren ver esto de esta manera. Prefieren la sombra a la realidad o la realidad mezclada con la sombra, lo que es abominación a Dios. Son tan atrevidos que piensan que pueden atar cargas a los demás. Ya se consideran palabra de Dios. Se colocan sobre la sierva del Señor cuando lo que ella dice no concuerda con su opinión. Parece que les hace falta algo en su vida religiosa. Parece que el Padre, el Hijo y la ministración de sus ángeles con la fiesta semanal eterna del sábado, en el cual el Espíritu Santo de Dios nos santifica, no es suficiente.
quieren agregarle las fiestas para apoyar lo demás. Tienen las fechas como un escapulario, como los refuerzos en un vehículo 4x4. Pero volviendo a las palabras que dice Pablo, él no las mencionó porque quiso, sino porque conocía la palabra de Dios. Por medio del profeta Oseas, Pablo conocía acerca de la profecía que anunciaba el fin de este sistema judaico. En Oseas, capítulo 2, versículo 11, Dios dice por los labios de su profeta: haré cesar todo su regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados y todas sus festividades. Ahora, como esta profecía es bastante directa, los que promueven las fiestas menosprecian esta santa palabra, o sea, la palabra de Dios, diciendo: yo puedo tomar eso como lo expuesto por el profeta mesiánico en Isaías capítulo 1, versículos 10 al 15. Y así, mis queridos hermanos, barren debajo de la alfombra la profecía de Dios por medio del profeta Oseas. Pero esto no es como yo tome las cosas o cómo las interprete, sino qué dice realmente el así dice Jehová. La profecía de Oseas tenía un cumplimiento relacionado con algo que ocasionaría la suspensión de los servicios ceremoniales. Así lo vieron los pioneros. Por ejemplo, Uriah Smith dijo con relación a Oseas capítulo 2 versículo 11 lo siguiente: los días de fiesta, lunas nuevas y sábados ceremoniales que como sombras iban a cesar en la cruz, Dios declaró que Él los quitaría. Esa cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en el Instituto Bíblico, la página 139. Y les dejo saber, mis queridos hermanos, que esa cita fue traducida del inglés. Esta cita de este pionero está en perfecta armonía con las escrituras y nadie la tiene que interpretar. Es bastante clara su declaración. Que haya unos que no estén a gusto o de acuerdo con lo que expone, pues mis queridos hermanos, ya esos son otros 20 pesos. Pero de esto es lo que está hablando Pablo. Pero para no aceptar lo que Pablo está diciendo, olvidando el contexto de sus palabras, empiezan a hacer piruetas de maromero de circo y terminan diciendo que Pablo está diciendo todo lo contrario, que está afirmando las fiestas, y logran hacerlo sin que se les escape ni una sonrisa, como si fuera tan serio esto como un infarto al corazón. Pero el contexto queda erradicado del texto sagrado, y todo para promover su agenda patriótica. Ya a esta altura la verdad se esfumó. Dicen que las fiestas están desde antes del sábado, pues en el cuarto día de la creación Dios hizo el sol y la luna para correr con las fiestas antes del pecado. Y para cubrir el otro extremo, comienzan a añadirle a las sagradas escrituras, y entonces no le permiten que ella sea su propio intérprete. En Isaías capítulo 66, versículo 23, dice la santa palabra: y será que de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. En este versículo ellos agregan las fiestas eternas porque según ellos están incluidos en las lunas nuevas. Y no sé si es que están escondidas detrás de la luna o en algún cráter profundo, pero la verdad del asunto es que el profeta dice esto porque los redimidos participarán del árbol de la vida mensualmente.
pues cada mes da un fruto diferente, según lo presenta Apocalipsis capítulo 22, versículo 2, cuando dice: en el medio de la calle de ella, y de uno y de otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora tenemos un cuadro claro y preciso. Semanalmente, el sábado del cuarto mandamiento, que no tenía que ver con el pecado, y mensualmente, al comienzo del mes, en la luna nueva, para participar del árbol de la vida, para que pudiéramos participar de la eternidad. Nada más que ver, porque el pecado y los pecadores ya no existen. No hay que correr con simulacros que perpetúan el recuerdo del pecado. Solo las marcas en el cuerpo de Cristo nos recordarán a las claras a qué nivel nos ama realmente nuestro Padre Celestial. Alabado y enaltecido sea su santo y bendito nombre. Ahora, otra estrategia que usan para menospreciar las palabras tanto de Oseas como de Pablo es sembrar la duda de que al mencionar haré cesar todo su regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados y todas sus festividades, como dijo Oseas. O nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta o de luna nueva o de sábados, como dice Pablo. Tenemos que tener sumo cuidado porque ahí está incluido el sábado del cuarto mandamiento. Eso es según ellos. Ahora, ¿será eso real o será eso su interpretación preferencial? Bueno, hablando claro, yo entiendo que es la última, porque quieren llevar a la gente en una dirección específica para que tengan que aceptar su propuesta. Pero es la Biblia la que se interpreta a sí misma. En segunda de Crónicas, el capítulo 8, versículo 13, dice: para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los sábados, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes, 3 veces en el año. Esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿qué vemos aquí? Pues un indicativo que algunos no quieren aceptar. Cuando el autor escribe conforme al mandamiento de Moisés, nos deja ver una característica identificadora que hace una diferencia entre la santa ley de Dios y lo que el pueblo de Israel catalogaba como proveniente de Moisés, en el sentido que él la redactó, no que haya sido su autor, pues Dios mismo lo designó, pero por medio de Moisés. Hace la diferencia entre el decálogo o los 10 mandamientos, la santa ley moral, y la ley ceremonial. Ahora, la ley ceremonial es la que fue dada en tipos, sombras y figuras que presentaban cómo se resolvería el problema actual del pecado. Fue colocada fuera del arca y no fue escrita en tablas de piedra. Señalaba algo, pero en sí no era la solución verdadera. En Hebreos capítulo 10, versículo 1, Pablo nos dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Este es otro versículo que, si somos honestos con nosotros mismos y con la hermandad, no necesita interpretación. Ahora, cuando el autor bíblico une en una frase los días de fiesta, las nuevas lunas y los sábados, está haciendo esta misma distinción que vemos cuando el pueblo decía la ley de Moisés, o como vimos en segunda de Crónicas capítulo 8 versículo 13, conforme al mandamiento de Moisés. Se refería a la ley ceremonial. Y mis queridos hermanos, es obvio,
porque Pablo no iba a ir en contra de la santa ley de Dios. De ninguna manera se estaba refiriendo al sábado del cuarto mandamiento, como hoy dicen muchos, para llevar a la observancia de las fiestas. Al Pablo decir la sombra de los bienes venideros, nadie lo puede contradecir o malinterpretar. Ahora, eso no quiere decir que muchos no lo intenten, pero es como lo que hace el papado. Trata de cambiar la ley de Dios, pero realmente no puede. Uno de nuestros pioneros lo explicó magistralmente cuando dijo: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta o de luna nueva, o de sábados, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Aquí tenemos días de fiesta, lunas nuevas y los sábados, que son sombras de las cosas en la obra de Cristo. Esto demuestra que Pablo hace referencia a las ordenanzas ceremoniales que fueron introducidas después de la caída y la promesa del Mesías. El capítulo 23 de Levítico contiene un registro del tiempo asignado de estos sábados. Se notará que todos están conectados con las comidas y bebidas, y además que son enteramente distintos del sábado del Señor. En el sábado del Señor, el séptimo día de la semana, no hay sombras que prefiguren a Cristo, porque fue dado en el Edén cuando el hombre fue creado primero y cuando no había necesidad de un sacrificio. En el texto en Colosenses, Pablo no hace la más mínima referencia al sábado del Señor. En el versículo anterior, él ha declarado que la ley de tipos y sombras había sido clavada en la cruz, puesto que consistió solamente en las sombras. Necesariamente cesó cuando la sustancia llegó. Alabado sea su santo y bendito nombre. Y por lo tanto, Pablo dice que nadie necesita ser juzgado por el cumplimiento o incumplimiento de sus disposiciones. Mis queridos hermanos, esa poderosa y clara cita es de el pionero adventista L. Joseph Waggoner y apareció en la revista Señales de los Tiempos el 17 de febrero de 1887 en las páginas 103 y los párrafos 22 y 23. Y les recuerdo que esta cita fue traducida del inglés. Mis queridos hermanos, me tengo que quitar el sombrero ante L. Joseph Waggoner, que aunque no era un profeta de la Biblia, claramente lo explicó. Sí, más claro, no canta el gallo. Y para ver algo, veamos lo que nos presenta la sierva del Señor cuando nos dice: después de la terminación del tabernáculo, él se comunicaba con Moisés desde la nube de gloria sobre el propiciatorio y le dio direcciones completas sobre el sistema de ofrendas y las formas de adoración que deberían ser mantenidas en el santuario. Así, la ley ceremonial fue dada a Moisés y por él fueron escritas en un libro. Pero la ley de los 10 mandamientos del Sinaí había sido escrita por Dios en tablas de piedra y fue preservada sagradamente en el arca. Pongan mucha atención a esto, mis queridos hermanos. Hay muchos que tratan de mezclar estos dos sistemas, usando los textos que hablan de la ley ceremonial para demostrar que se ha abolido la ley moral. Pero esto es una perversión de las Escrituras. Repito, pero esto es una perversión de las Escrituras. La distinción entre los dos sistemas es amplia y clara.
El sistema ceremonial se compone de símbolos señalando a Cristo, su sacrificio y su sacerdocio. Esta ley ritual, con sus sacrificios y ordenanzas, debía realizarse por los hebreos hasta que el tipo se encontró con el antitipo en la muerte de Cristo. Y lo vuelvo a repetir, hasta que el tipo se encontró con el antitipo en la muerte de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea su santo nombre. Y luego todas las ofrendas sacrificiales debían cesar. Es esta ley que Cristo tomó fuera del camino, clavándola a su cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Mis queridos hermanos, esa poderosa cita la pueden encontrar en Patriarcas y Profetas, la página 364 y 365, y fue traducida del inglés. Ahora, hablemos un poco acerca de esta cita porque también la tratan de torcer. Elena habla de dos sistemas que no se pueden mezclar, y ese es el detalle, mis queridos hermanos, que no pueden olvidar. La ley ceremonial escrita por Moisés y puesta al lado del arca del pacto, y los 10 mandamientos escritas en piedra por Dios y colocadas dentro del arca. Eso fue hecho de esa manera porque estos dos sistemas no se podían mezclar. Los protestantes los mezclan para decir que no tienen la obligación de guardar el santo sábado del Decálogo, lo que es un error garrafal. Pero hoy estamos viendo que los que promueven las fiestas los mezclan para hacer un punto de salvación, lo que Dios no dijo, para que la hermandad se vea en la obligación de guardar las fiestas de la ley ceremonial. Lo otro que van a tratar de decir es que lo único que fue clavado en la cruz fueron los sacrificios, pero todo ese sistema era de tipos y sombras. Y esto es lo que aclara las palabras de Pablo, así como lo mencionó en Hebreos capítulo 10, versículo 1. En Hebreos usó la frase la sombra de los bienes venideros, lo que hace que su contexto sea inexpugnable y que nadie lo pueda contradecir. Pues eso mismo, mis queridos hermanos, es lo que hizo en Colosenses capítulo 2, versículo 17, cuando dijo que son la sombra de lo porvenir. O sea, más claro, no lo podía decir. Cuando dijo en el versículo anterior, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta, o de luna nueva, o de sábados, Pablo se estaba refiriendo a la ley ceremonial, que eran sombra de lo porvenir. Mis queridos hermanos, el cuerpo que emite la sombra es Cristo nuestro Salvador, el que nos redimió con su muerte en la cruz. Mediante su Espíritu escribirá la santa ley de Dios en las tablas de carne de nuestro corazón. Por favor, no te dejes engañar. Oseas, Pablo, la sierva del Señor y los pioneros adventistas estaban en plena armonía bíblica. No te dejes enredar, porque al hacerlo te van a sacar del buen camino. Depende de ti, mi querido hermano. Ahora descansa esto en tu elección. ¿Vas a seguir en la fe de los pioneros, que es la fe una vez dada a los santos, o te vas a apartar para caminar por otro rumbo? Piensa cuidadosamente lo que vas a hacer. Ponlo delante de Dios y que Él, mediante su Santo Espíritu, te ayude en la decisión que vas a tomar. Pero te recuerdo, mira lo que ya han hecho otros que empezaron por ese camino y mira por dónde están transitando hoy. Lo primero que hacen es que desechan a la profetisa de nuestro tiempo, porque no se ajustan a sus palabras. Y me estoy refiriendo a personas como Cristian Silva, como Emilce Romero y todos los demás que han abandonado el adventismo y se han ido con el bando judío mesiánico. Recuerda,
En Cristo tenemos todo lo que necesitamos, en la realidad que Él prefiguró en todos los símbolos, figuras, tipos y sombras. A Él lo tenemos que buscar hoy. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, Primera de Corintios 8:6. Nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.